Mi madre me echó de casa para que mi hermano tuviera su propia habitación, gritándome que yo era inútil. Años después él les robó todo y desapareció, vinieron rogándome un techo. Pero yo ya le cerré la puerta de mi hogar y de mi vida. Mi madre nunca fue una mujer tierna, ni suave, ni mucho menos de esas que uno recuerda con cariño por cómo te arropaban cuando tenías fiebre o por cómo sabían exactamente qué decir cuando el mundo se te venía encima. No, la mía era de las que te miraban con cara de fastidio desde la puerta del cuarto si llorabas muy fuerte. De las que soltaban frases como no seas tan dramático cuando uno apenas tenía 10 años y se le moría el primer perrito. Siempre había un tono áspero en todo lo que decía, como si ser mi madre le hubiera quedado grande desde el primer día, como si la simple idea de tenerme cerca fuera una carga. Y aunque durante años me mentí diciendo que era solo su forma de ser, que algunas mamás eran más frías, que quizás me quería pero no sabía expresarlo. Todo eso se fue a la mierda el día que me echó de la casa como si fuera un estorbo. Y no lo hizo en silencio ni con pesar, lo hizo gritándome que era un inútil, que solo ocupaba espacio y que no tenía sentido que siguiera ahí si no aportaba nada. Que mi hermano merecía una habitación para él solo porque, según ella, sí tenía futuro. Nunca me voy a olvidar de ese momento. Era un sábado por la tarde, el calor apretaba como si Dios hubiera dejado el horno abierto sobre el maldito estado de Washington. Y yo acababa de volver de la biblioteca porque estaba intentando sacar adelante un proyecto de ciencias. Tenía 17 años, mi mayor de edad era, pero ya trabajaba medio tiempo en una gasolinera y me mataba estudiando para no quedarme estancado en la misma pobreza emocional y económica en la que crecí. Cuando entré a casa, mi madre me esperaba sentada en el sillón con los brazos cruzados y el rostro torcido. No saludó. No preguntó cómo me había ido. Solo me dijo, sin moverse un centímetro, empaca tus cosas, ya no vas a dormir aquí. Tu hermano va a tener su propio cuarto desde hoy. Yo me quedé parado como un idiota, creyendo que era una broma pesada, una especie de castigo temporal por algo que ni siquiera sabía que había hecho. Pero no lo era. Y antes de que pudiera decir una sola palabra, ella se levantó como una fiera y empezó a sacar mi ropa del closet, tirándola al pasillo mientras me gritaba que ya estaba grandecito. Que no era un niño y que era hora de que me buscara la vida por mi cuenta. Mi hermano, 2 años menor que yo, apareció en la puerta de la cocina con una sonrisa torcida. No dijo ni una palabra, pero su mirada era suficiente. Disfrutaba la escena como si estuviera viendo una película de acción. Nunca tuvimos una buena relación, siempre fue el favorito de mi madre, el mi rey, como ella lo llamaba, y yo, en cambio, era el que hacía drama, el que siempre andaba sensible. El que tenía que aprender a no tomarse todo tan personal. Desde que era pequeño me hacía bullying con total impunidad. Rompía mis cosas, me empujaba, se burlaba de mi acné, de mis lentes, de mis notas, y cuando yo lo enfrentaba, mi madre me gritaba que dejara de provocar a su niño. Ese sábado, en medio de la humillación, fue él quien tomó mi mochila y la tiró escaleras abajo. Y mientras yo recogía mis cuadernos, mi madre gritó una última vez desde la sala, si no te vas hoy, te saco con policía, ¿me entendés? No sé cómo no lloré ahí mismo. Supongo que estaba tan en shock que ni siquiera me permití quebrarme. Subí por última vez, metí en silencio lo poco que tenía en una bolsa negra, esa misma que usábamos para la basura del jardín, y bajé con el estómago hecho un nudo. Recuerdo que en la puerta volteé y la vi cruzada de brazos, como si acabara de lograr algo importante, como si por fin hubiera hecho justicia dándole a su niño mimado lo que merecía. El aire afuera estaba espeso, y cuando crucé el umbral no hubo un lo siento, ni un cuídate. Nada. Cerró la puerta y escuché cómo echaba el seguro del otro lado. Como si yo fuera un ladrón, un extraño, alguien que nunca le importó. Dormí esa noche en el piso de la sala del apartamento de un amigo del trabajo. Su mamá, una señora que apenas me conocía, me dejó quedarme unos días mientras encontraba dónde meterme. Fue ella, una mujer que apenas recordaba mi nombre, quien me dio una manta y me calentó sopa sin hacerme sentir una molestia. El contraste con mi propia madre era tan absurdo que me hizo doler el pecho. Pasé los siguientes meses durmiendo en sofás prestados,
metido en trabajos de mierda que pagaban lo justo para no morirme de hambre. Y cada vez que me lavaba la cara en los baños de los restaurantes o me cambiaba de ropa en la parte trasera de un auto prestado, solo pensaba en su voz diciendo inútil. Esa palabra se me incrustó en la piel como un tatuaje que no pedí. Pero no lloré. Me tragué el orgullo, las lágrimas y la rabia. Y me prometí que si algún día tenía un hogar, uno propio, uno real, ella no pasaría por esa puerta ni aunque el mundo se le viniera encima. Ese fue el primer día del resto de mi vida. Y también el primer día de una venganza que, aunque no la planeé en ese momento, creció como una semilla podrida en mi interior. Porque no hay nada más jodido que ver a tus padres tratándote como si no valieras ni el polvo del suelo, y saber que algún día, si tenés suerte, vas a tener el poder de hacerlo sentir exactamente igual. Actualización 1. Habían pasado ya poco más de 2 años desde aquella tarde en que mi madre me cerró la puerta en la cara sin inmutarse, como si fuera un acto menor. Como si echar a tu propio hijo de casa fuera tan cotidiano como sacar la basura o regar las plantas. En ese tiempo no volví a pisar su cuadra, ni a mirar atrás, ni a buscar justificaciones. Porque entendí, con más claridad de la que me hubiera gustado, que ella no había actuado por impulso, ni por cansancio, ni por una pelea del momento. No. Lo suyo fue algo más profundo, más calculado y cobarde, simplemente eligió a mi hermano. Eligió su comodidad, su espacio, su derecho a tener una cama con cabecera y una tele de pantalla plana en lugar de compartir el cuarto conmigo. Me sacó de en medio para que él pudiera seguir viviendo como el maldito príncipe de la casa. Como si yo fuera un mueble viejo que ocupaba demasiado. Como si mi presencia la incomodara tanto que prefería verme rodando por la calle antes que verlo a él compartiendo su espacio. En ese lapso de 2 años pasé por todo. Viví con gente que ni conocía, dormí en un colchón inflable que a los 3 meses se pinchó y nunca pude reemplazar. Lavé platos en una plebes, luego pasé a limpiar baños en una escuela primaria donde los niños me veían como si fuera invisible, y finalmente terminé trabajando como asistente de un contratista mexicano que se convirtió, sin buscarlo, en lo más cercano a una figura paterna que tuve en mi vida. Se llamaba Miguel. Tenía manos curtidas por los años y una forma de hablar tan directa que al principio me caía como patada al hígado, pero fue él quien me enseñó a levantar paredes de drywall, a instalar pisos sin dejar burbujas, a cortar molduras con la precisión de un cirujano, aunque él lo decía gritando con huevos, cabrón, no con miedo. Aprendí con él a respetar el oficio, a ver la construcción no como algo sucio o indigno, sino como un puto arte que solo los que sabían trabajar con el cuerpo y la paciencia podían dominar. Me enseñó a cotizar, a negociar con clientes, a no dejarme joder por nadie, y sobre todo, a caminar siempre con la frente en alto aunque viniera del puto fondo. Durante ese tiempo, mi madre no hizo ni el intento de buscarme cara a cara. Mandaba cartas de vez en cuando, sí, con mensajes escritos con esa letra fea que siempre tuvo, diciendo cosas como espero que estés bien o nos gustaría saber de vos. Ni una sola vez escribió lo siento. Ni una sola vez mencionó que me había echado como si yo fuera escoria. A veces las cartas venían con billetes de 20 doblados, como si eso pudiera borrar los años que pasé cagado de frío o comiendo ramen barato porque no me alcanzaba para nada más. Las guardé todas. No por cariño ni por nostalgia, sino porque sabía que algún día las iba a usar para recordarme que no debía olvidar. Que por más que me fuera bien, por más que me comprara una casa o manejara un carro nuevo, ellos seguían siendo los mismos hijos de puta que me sacaron a la calle sin mirar atrás. Mientras tanto, la vida de mi hermano era otra historia. A él nunca le faltó nada. Seguía viviendo con ellos, se la pasaba en Instagram presumiendo una vida que no había construido con su esfuerzo. Subía fotos del cuarto, mi cuarto, convertido ahora en su espacio personal, con luces LED, una consola nueva. El escritorio gamer que tanto le pedí a mi madre y que ella siempre me negó porque no teníamos dinero para esas estupideces. Publicaba selfies con la camioneta que mi padrastro le compró a plazos, con frases como lo que merezco y el esfuerzo se nota, cuando el único esfuerzo que había hecho era no levantarse del sillón más que para ir a mear. Supe por un primo que incluso se había metido en un curso de trading, de esos fraudes donde te venden humo y te prometen hacerte millonario desde el celular.
Mientras yo trabajaba 12 horas poniendo azulejos y levantando sacos de cemento, él se grababa en la terraza diciendo que el dinero trabaja para mí. Una vez me lo topé por accidente en una ferretería. Ni siquiera me saludó. Me miró como si yo fuera un desconocido. Y yo lo miré como quien ve a un muerto que todavía no se entera de que está podrido por dentro. Pero no todo fue miseria. Con el tiempo, con cada gota de sudor que dejé en las remodelaciones, logré ahorrar lo suficiente para rentar un pequeño apartamento por mi cuenta. Viejo, con paredes descascaradas y una cocina diminuta, pero era mío. Mío. No tenía que rendirle cuentas a nadie. Ahí pude por fin respirar sin tener que pedir permiso para existir. Con el dinero que ahorré el año siguiente, y gracias a un préstamo que me ayudó a conseguir Miguel, compré mi primer proyecto, una casa casi en ruinas, barata porque nadie la quería. Pero con un terreno decente y una estructura que, con paciencia, podía volver a la vida. Me pasé casi un año entero remodelándola yo solo, los fines de semana, las noches, los días libres. Cada rincón que restauraba era una forma de escupirle en la cara a mi madre sin tener que decir una sola palabra. Cuando por fin la vendí, saqué una ganancia que ni yo podía creer. Y ahí supe que no necesitaba estudios caros, ni padrastros que fingieran ser proveedores, ni madres que fingieran quererme. Solo necesitaba no rendirme. Con ese dinero empecé de nuevo. Compré otra casa. Luego otra. Y me convertí, sin darme cuenta, en uno de esos cabrones que construyen imperios desde el fango. Pero en el fondo, cada vez que metía una llave nueva en una cerradura, cada vez que firmaba un cheque o que me tomaba una cerveza en la sala de una casa que antes era inhabitable, volvía a escuchar esa voz que me gritó inútil. Y lejos de herirme, me empujaba. Porque ya no era un insulto. Era mi combustible. Mi recordatorio. Mi motor para nunca bajar la guardia. Porque sabía, con una certeza que se sentía como un presentimiento clavado en el pecho, que algún día iban a tocar mi puerta. Iban a venir a buscar al hijo que echaron. Y para ese entonces, yo ya iba a estar listo para cerrárselas en la cara con la misma frialdad con la que me abandonaron. Sin temblar. Sin disculpas. Sin perdón. Actualización 2. Habían pasado 5 años desde la última vez que vi sus caras. 5 malditos años sin una visita, sin una llamada, sin un hijo, lo siento, sin una jodida muestra de conciencia. El silencio entre nosotros era denso, espeso, como si hubieran cavado una zanja entre mi existencia y la suya, una que ellos mismos se habían encargado de ensanchar con cada cumpleaños ignorado. Con cada mensaje no enviado, con cada gesto de orgullo estúpido que los hacía sentir superiores mientras yo me levantaba a las 5 de la mañana para mezclar cemento. Durante ese tiempo, mientras ellos seguían jugando a la familia perfecta en redes sociales, yo seguí construyendo mi futuro desde el suelo, ladrillo por ladrillo. Sin que nadie viniera a decirme bien hecho ni a darme palmaditas en la espalda. Pero esa distancia, que en un principio me dolía más de lo que yo mismo me permitía admitir, con el tiempo se volvió algo necesario. Se convirtió en mi escudo, en una frontera emocional que no pensaba cruzar de nuevo ni aunque se estuvieran ahogando al otro lado. Y como suele pasar cuando uno ya se siente por fin en paz, cuando uno cree que lo peor ya quedó atrás, llegó ese puto día en que la vida, o el karma, o lo que sea, decidió tocarme el hombro y decirme: ahora te toca a vos ver cómo se caen las máscaras. Era una mañana cualquiera, yo estaba en una obra al sur de Seattle, supervisando el avance de unos departamentos que estábamos rehabilitando para alquiler, cuando mi celular vibró con un número que no reconocía. Iba a dejarlo sonar, como hacía con casi todas las llamadas desconocidas, pero algo, quizá el instinto, quizá el morbo, me empujó a contestar. No hablé. Solo esperé, y lo que escuché del otro lado fue una mezcla desordenada de sollozos y palabras torpes que me tomaron un segundo en identificar. Era mi madre. Mi madre. Después de 5 años. Después de echarme, de ignorarme, de fingir que nunca fui parte de su casa. Ahora me llamaba llorando, con una voz tan jodidamente distinta a la que recordaba, que por un momento dudé si era ella.
Al principio pensé que era una broma de mal gusto, algún tipo de manipulación emocional para sacarme algo. Pero mientras la escuchaba hablar, entre hipos y balbuceos, sentí una mezcla tan absurda de satisfacción y asco que me tuve que sentar en una escalera metálica para no caerme. Decía cosas como: no sabes lo que pasó, tu hermano nos arruinó, necesitamos ayuda. Me hablaba como si nada, como si fuéramos una familia unida. Como si en algún universo alternativo yo hubiera seguido siendo el hijo obediente que se sienta en la mesa de acción de gracias sin reclamarle a nadie por las heridas que lo marcaron. Y entre todo ese torbellino de drama, sollozos y disculpas implícitas que no se atrevía a pronunciar, soltó la bomba que, por dentro, llevaba años esperando oír. Mi hermano, su adorado, su niño, su realeza como ella misma lo llamaba en voz alta y sin pudor, se había llevado todo. Todo. Así. Sin anestesia. Según me explicó, y digo explicó porque ni siquiera me pidió permiso para contarme, simplemente escupió la historia como si tuviera el derecho. El cabrón había aprovechado que ellos salieron de viaje un fin de semana para vaciarles la casa entera. No dejó ni el microondas. Se llevó joyas, computadoras, efectivo, relojes, televisores, incluso documentos importantes. La caja fuerte donde mi padrastro guardaba los ahorros de toda su miserable vida había desaparecido junto con él. Y como si fuera poco, dejó una nota escrita a mano que decía: ustedes me lo deben. Consideren esto el pago. No pude contener la risa. No fue una risa suave. Fue una carcajada desde el fondo de la garganta, de esas que salen cuando uno ve que la vida, por fin, da media vuelta. Me reí como un hijo de puta, ahí mismo, sentado en esas escaleras de metal cubiertas de polvo, mientras el resto de los trabajadores me miraban con cara de: este tipo está loco. No sabía cómo explicárselos, no sabía cómo poner en palabras lo que se sentía que la vida hiciera justicia sin que yo tuviera que mover un dedo. Porque no solo les había robado lo material. Les había arrancado la falsa imagen que ellos mismos habían construido de él. El hijo perfecto. El que merecía todo. El que ocupaba mi lugar. El mismo que ellos defendieron incluso cuando me dejaron en la calle con una bolsa negra y una maldición entre los dientes. Ese mismo ahora los había dejado sin nada. No respondí nada. Ni un qué pena, ni un no lamento. Solo colgué. Y mientras volvía a entrar a la obra, todavía con una sonrisa que me ardía en el rostro como fuego, me sentí liviano. Porque por fin entendí que no tenía que hacer nada más. Que mi venganza, sin haberla planeado, ya se estaba cocinando sola. Que el mundo, aunque lento, tenía su propia forma de devolver los golpes. Esa noche, ya en casa, encontré en mi buzón una carta sin remitente. Reconocí la letra al instante. Decía que no sabían a quién más acudir, que estaban desesperados, que no podían pagar la renta porque habían usado todo su dinero para tapar los huecos que su hijo había dejado, que estaban al borde de la ruina. Lo más jodido era que aún en esa carta, aún en medio de su supuesta tragedia, no había ni una palabra de autocrítica. No había un sabemos que nos equivocamos contigo. No. Solo había necesitamos ayuda. Como si yo, el que fue llamado inútil, el que fue expulsado de su propio hogar, tuviera la puta obligación moral de socorrerlos ahora que el sol ya no brillaba sobre el favorito. Rompí la carta en pedazos tan pequeños que ni yo mismo hubiera podido volver a armarla si me arrepentía. Luego la tiré al inodoro y jalé la cadena con una calma tan extraña que me sentí otro. Esa noche dormí como no había dormido en años. Porque, por primera vez en mi vida, sabía que el dolor que me habían provocado ya no me controlaba. Ahora era yo quien tenía el poder. Y no pensaba soltarlo por nada del mundo. Actualización 3. Casi 7 años habían pasado desde aquella maldita tarde en que mi madre me echó sin dudarlo y sin una pizca de culpa, y aunque creí que con el tiempo el recuerdo se iría desvaneciendo, lo cierto es que nunca dejó de estar ahí. Como una astilla metida bajo la piel que no importa cuántas veces te laves las manos, sigue jodiendo. Para entonces, mi vida era otra. Ya no tenía que rogar por favores, ni dormir en salas prestadas, ni soportar que me miraran con lástima cuando contaba que me estaba abriendo camino solo. Tenía un negocio sólido,
varios proyectos de remodelación simultáneos y una reputación bien ganada en el área de Tecoume como alguien que no solo cumplía, sino que también sabía lo que hacía. No necesitaba vestirme de traje, ni fingir que venía de una familia perfecta, ni esconder mi historia. Al contrario, era esa historia la que me había forjado, la que me recordaba cada mañana por qué me levantaba antes que el sol y por qué no pensaba permitir que nadie volviera a pisotearme. Y en medio de esa estabilidad construida a pulso, justo cuando pensaba que por fin la vida me estaba dando un respiro, recibí un correo electrónico que me sacó todo el aire del cuerpo. No era anónimo. No venía disfrazado. Era de ella. De mi madre. Después de años de silencio interrumpido solo por cartas vacías y llamadas que nunca devolví, ahora tenía la osadía de escribirme un mensaje titulado Hijo, necesitamos hablar. Así, sin más. Como si esa palabra no estuviera completamente podrida en su boca, como si aún tuviéramos algo en común más allá del ADN. En el cuerpo del mensaje había un párrafo torpe y atropellado donde intentaba, otra vez, sin reconocer ni un solo error del pasado, hacerme sentir que era el único que podía ayudarlos a salir de esta situación tan difícil. Decía que estaban sin hogar, que vivían en un motel de carretera cerca de Federal Way, que mi padrastro estaba enfermo, según ella, por el estrés, y que ella misma estaba limpiando casas por horas. Aunque las rodillas ya no le daban. Terminaba con una frase que no sé si me dio más risa o asco: vos sos todo lo que nos queda, hijo. Adjunta al mensaje venía una foto que debió haberme quebrado, pero lo único que logró fue hacerme apretar los dientes. Ahí estaban, sentados en el borde de una cama vieja, en una habitación que apestaba a humedad solo con verla en pantalla, con maletas rotas a sus pies y un ventilador pequeño que apenas podía enfriar el aire. Mi madre tenía el rostro envejecido, los ojos apagados, y mi padrastro, ese imbécil que nunca movió un dedo por mí, tenía la mirada clavada en el suelo como si por fin se hubiera dado cuenta de que no le quedaba nada. Y aunque en algún rincón muy lejano de mí podría haber sentido pena, lo único que sentí fue una especie de justicia cruel, como si el universo al fin hubiera cobrado la deuda que ellos creían que nunca iban a tener que pagar. Porque ahí estaban, no frente a mí físicamente, pero sí frente a mi pantalla, rogando con la misma boca con la que una vez me gritaron que no servía para nada. Con la misma cara con la que me miraron cruzar esa puerta sin un centavo, sin una bendición, sin una jodida cobija. No respondí de inmediato. Ni siquiera cerré el correo. Lo dejé abierto mientras me servía una cerveza y me sentaba en el porche de mi casa, esa que yo mismo reformé desde los cimientos, y desde donde podía ver la calle tranquila. Los árboles altos y ese pedazo de vida que había construido solo. Pensé en todas las veces que necesité que alguien me tendiera la mano y lo único que recibí fue indiferencia. Pensé en cada puto invierno que pasé con los pies congelados, en los turnos dobles que me comí sin tener ni una aspirina para el dolor de espalda. En cada madrugada en la que me quedé despierto preguntándome si algún día iba a sentir que pertenecía a algún lugar. Y entonces entendí, con una claridad que me sorprendió, que si les daba una sola oportunidad de volver a entrar, todo ese camino recorrido se iba a contaminar. No porque me fueran a arruinar la vida, sino porque sabía que ellos no venían por mí. Venían por lo que tenía. Por lo que había conseguido sin su ayuda. Por lo que representaba ahora que estaban en el fondo. Les respondí 2 días después. No porque tuviera dudas, sino porque quería encontrar las palabras exactas. No fui grosero, no insulté, no hice escándalo. Solo les escribí una frase: la puerta que ustedes cerraron conmigo nunca volvió a construirse. No hay nada más que hablar. Y al final, añadí una postdata que sabía que les iba a doler más que cualquier ofensa: espero que algún día entiendan que familia no es quien te da la vida, sino quien no te la arranca cuando más la necesitas. Luego bloqueé su correo, sus números, y todos los contactos que podían usarse como intermediarios. Cerré esa puerta con la misma determinación con la que ellos la cerraron cuando yo tenía 17 años y me dejaron afuera con la vergüenza colgando del cuello. Esa noche no dormí del todo. No porque sintiera culpa, sino porque por primera vez sentí que el ciclo estaba empezando a cerrarse. No era el final aún, lo sabía. Pero era el principio de algo que llevaba años esperando.
Porque cuando uno aprende a vivir sin rencor pero con memoria, no necesita gritar, ni buscar venganza con sangre. A veces basta con decir no. Con cerrar la puerta. Con dejar que el silencio pese más que cualquier grito. Y ellos, por fin, estaban empezando a escucharlo. Actualización 4. Había pasado casi un año desde aquel último correo. Para entonces, yo ya no solo era dueño de varias propiedades que había rehabilitado y vendido con éxito, sino que había logrado lo que nunca creí posible en mi adolescencia, levantar mi propio nombre desde el barro. Sin padrinos ni favores, sin nadie que pusiera la cara por mí. Estaba viviendo en una casa en el lado norte de Tecoume, en una zona tranquila donde los vecinos se saludaban con respeto y los árboles no eran solo decoración, sino testigos silenciosos de cada invierno que había superado. Había instalado yo mismo el porche de madera, barnizado cada rincón, colgado las luces del patio con el mismo esmero con el que una vez recogí mis cosas del suelo el día que me echaron. Y justo cuando pensaba que ya no quedaba nada por remover del pasado, cuando creí que el capítulo estaba completamente cerrado, tocaron la puerta. No el buzón. No el celular. No un correo. La maldita puerta de mi casa. Era un domingo por la tarde. Estaba preparando las cajas con herramientas porque al día siguiente tenía que supervisar una obra nueva en Olimpia, y mientras bajaba unos materiales al garaje, escuché los golpes. No fueron toques suaves ni corteses. Fueron insistentes. Molestos. Casi desesperados. Miré por la cámara del timbre, esa que había instalado precisamente por la costumbre de no confiar en nadie, y cuando vi la imagen en pantalla, sentí que el tiempo se doblaba como una hoja húmeda. Ahí estaban. Mi madre y mi padrastro. En persona. Cansados. Casi irreconocibles. Ella llevaba el cabello recogido en un moño desordenado, la cara arrugada, los ojos hundidos. Él, envejecido más allá de sus años, sujetaba una de esas mochilas escolares como si fuera todo lo que les quedaba. Parecían más un par de indigentes que las personas que una vez me gritaron que no servía para nada. Y en ese momento, no sentí compasión. Sentí rabia. No por lo que fueron. Por lo que fingieron ser ahora. Abrí la puerta, no para dejarlos pasar, sino para que me vieran. Para que supieran, de frente, que yo ya no era ese muchacho callado al que sacaron como un perro sin collar. Mi madre apenas me sostuvo la mirada. Intentó hablar, pero su voz se quebró al primer intento. Me dijo que estaban atravesando una situación difícil, que habían hecho todo lo posible, que su hijo, ese mismo al que una vez pusieron sobre un pedestal, los había hundido sin remordimientos. Me explicó que él les había vaciado las cuentas, que los había endeudado con préstamos a su nombre y que ahora incluso tenían problemas legales por cheques sin fondos. Que los amigos que antes se desvivían por acompañarlos se habían borrado del mapa, que nadie les abría la puerta. Que necesitaban aunque sea un lugar donde pasar las noches frías. Su voz temblaba, pero no por la vergüenza. Temblaba de desesperación. De esa desesperación que da cuando uno se da cuenta de que se quedó sin máscaras. Y ahí, mientras la escuchaba soltar su discurso como si estuviera leyendo un guión barato, me mantuve en silencio. No la interrumpí. No asentí. No mostré emoción. Porque no la merecían. Cuando terminó de hablar, hubo un momento de silencio incómodo. Un vacío entre nosotros que no se podía llenar con excusas ni arrepentimientos a medias. Fue entonces cuando respiré hondo y les dije, con la misma calma con la que uno clava un clavo en una pared recién pintada, que no había nada que yo pudiera hacer por ellos. Les recordé que la noche que me echaron, mi madre me gritó que no quería verme más. Les recordé que mientras yo dormía en el piso de un apartamento compartido con cucarachas, ellos remodelaban el cuarto de mi hermano con luces LED y un maldito escritorio de gamer. Les recordé que cuando mi hermano me escupió en la cara que yo era una carga para todos, ellos no dijeron nada. Que cuando yo mandaba aplicaciones para becas, ella me decía que mejor me buscara un trabajo de almacén porque no todos nacimos para ser universitarios. Les recordé, uno a uno, todos los momentos en los que me sentí menos que un ser humano dentro de esa casa. Y mientras hablaba, ella comenzó a llorar.
pero no eran lágrimas de culpa. Eran lágrimas de impotencia. Porque se dio cuenta, en ese momento exacto, que yo no estaba ahí para salvarla. Que su hijo inútil era ahora el único con poder. Y que no iba a extender la mano. Me preguntó si no podía perdonarlos. Si no podía, al menos, dejarles una noche para dormir. Y ahí fue cuando me solté. Le dije que no podía, y más importante aún, que no quería. Que el perdón no era gratis. Que una noche en mi casa significaba validar todo lo que hicieron, y que yo no estaba dispuesto a fingir que no pasó nada. Que el techo bajo el que vivía, esa casa con calefacción central, cocina renovada y ventanas dobles, no era producto de su apoyo, sino de su rechazo. Y que no había espacio en ese hogar para quienes alguna vez me dejaron con una bolsa de basura como única posesión. Mi padrastro no dijo nada. Ni una palabra. Solo me miraba con los ojos rojos, como si supiera que todo se les había ido al carajo. Como si, por fin, entendiera lo que se siente que te cierren una puerta en la cara. No hubo gritos. No hubo escándalos. Solo hubo una última mirada de ella, entre suplicante y rota, y después, el sonido de sus pasos alejándose por el camino de entrada. Cerré la puerta despacio. No de golpe. No con rabia. La cerré como se cierra un ciclo, con esa firmeza tranquila de quien ya no tiene miedo. Y cuando giré la cerradura, no sentí culpa. Sentí alivio. Porque al fin, la venganza había dejado de ser una idea. Se había vuelto real. Fría. Sólida. Definitiva. Como esa puerta que ya no volvería a abrirse. Actualización final. Habían pasado casi 3 años desde aquella tarde en que le cerré la puerta en la cara. Y aunque a veces me preguntaba si habría sido demasiado duro, si acaso debía haberles ofrecido al menos una noche bajo techo o un plato caliente. La verdad es que cada vez que me sentaba en el porche de mi casa con una cerveza en la mano y mi perro dormido a mis pies, miraba todo lo que había construido y me convencía una y otra vez de que no les debía absolutamente nada. No por rencor, no por ego, no por orgullo. Simplemente porque entendí que hay personas que no merecen volver a cruzar ciertas puertas, y ellos, mi madre y ese maldito padrastro suyo, habían cerrado la mía con tanto desprecio, con tanta soberbia y con tanta facilidad. Que no había forma humana de justificarlo después. No se trataba de venganza, se trataba de respeto. Del respeto que yo aprendí a darme a mí mismo cuando ellos no fueron capaces ni siquiera de mirarme como a un ser humano. Para ese entonces, ya tenía una pequeña empresa registrada a mi nombre. Contrataba trabajadores, pagaba seguros, tenía clientes que venían por recomendación y proyectos que salían incluso fuera del estado. Había comprado una nueva casa en las afueras de Seattle, más grande, más luminosa, con un taller en el garaje donde pasaba las tardes construyendo muebles que no necesitaba, simplemente porque podía, porque era mío. Porque mis manos ya no solo cargaban escombros o herramientas, sino decisiones. Había aprendido que la verdadera paz no viene cuando te vengan de vuelta lo que perdiste, sino cuando te das cuenta de que no lo necesitabas para empezar. Mis noches ya no eran de insomnio. No me despertaba con pesadillas de aquella tarde en que me echaron. Ya no sentía ese peso en el pecho cada vez que alguien mencionaba a su madre con cariño. Había hecho las paces con mi historia, pero no con ellos. Porque hacer las paces no significa reconciliarse. Significa aprender a vivir sin que te queme. Supe por terceros, porque nunca más volví a tener contacto directo, que después de aquella última visita, mis padres se mudaron de motel en motel. Luego a una casa compartida en un barrio bastante jodido donde se turnaban la ducha con 2 familias más. Mi padrastro perdió varios trabajos por actitud conflictiva, según contaba la misma prima que alguna vez me dijo que él era un hombre serio. Mi madre, por su parte, se dedicó a hacer limpieza en casas ajenas, y lo sé porque una vez, sin que ella lo supiera, me la crucé mientras limpiaba una propiedad donde yo estaba haciendo una cotización para remodelación. Iba agachada, arrastrando una cubeta de agua con cloro, sin levantar la vista, con guantes desgastados y un uniforme que le quedaba grande. Me vio de reojo. Se detuvo un segundo,
como si su cuerpo hubiera reconocido el mío antes que su mente, pero no dijo nada. Ni siquiera intentó acercarse. Bajó la mirada, fingió que seguía limpiando y se escondió en la cocina mientras yo salía del lugar sin decir una sola palabra. Me bastó con verla así. No para disfrutarlo, porque no fue placer lo que sentí, sino para confirmar que todo en esta vida, absolutamente todo, da la vuelta. Que lo que sembras con desprecio, lo cosechas con soledad. Y ellos habían sembrado tanto de eso que ahora ni siquiera tenían el valor de reclamar cosecha. Nunca más intentaron buscarme. Supongo que finalmente entendieron que ya no había nada que salvar. Que el puente que una vez quemaron había sido arrasado desde los cimientos. Y yo, por mi parte, me dediqué a vivir. A tener mi casa, mis cosas, mis espacios. A levantar cada mes una estructura nueva, a ver crecer a mis trabajadores, a enseñarle a otros lo que una vez Miguel me enseñó, que no se necesita tener familia para salir adelante. Solo necesitas voluntad, rabia bien canalizada y un poco de suerte. A veces me preguntan cómo aprendí todo lo que sé, cómo fue que me metí en esto de los flips y la construcción. Y yo siempre sonrío, medio en broma y medio en serio, y digo que todo empezó cuando me echaron de casa con una bolsa negra y el orgullo destrozado. Nadie entiende del todo el chiste. No tienen que hacerlo. Porque es mío. Porque solo yo sé que esa fue la chispa que encendió el fuego. Que esa tarde, la misma en que me llamaron inútil, empezó todo lo demás. Hoy, cada vez que alguien se me acerca con palabras como éxito, superación o ejemplo, solo pienso en lo irónico que es que la mejor decisión de mi vida haya sido no volver a abrir una puerta. Y no hablo solo de la física. Hablo de la emocional, la simbólica. Esa que te grita desde el fondo, perdónalos, son tus padres, pero que vos sabés que si la abrís una sola vez, te volvés a joder entero. No, gracias. Yo ya aprendí. Aprendí que no hay vergüenza en soltar. Que no hay culpa en elegirte. Que no todo se puede reparar, y que a veces la justicia no llega con un juez, sino con la vida misma. Y si algo me enseñaron esos años de mierda, es que la dignidad, cuando te la quitan, no se recupera con abrazos. Se recupera con distancia. Con puertas cerradas. Con silencios que pesan más que cualquier grito. Y con la certeza de que, si alguna vez fuiste el estorbo de alguien, no tenés por qué convertirte en su salvación. Porque el respeto, igual que una casa bien construida, se cimenta. Y el mío, hoy, está hecho de concreto, no de excusas.